Dios te bendiga grandemente. Bienvenido nuevamente a mi canal. Querido amigo, aquí te tengo expuesto un juicio. Aquí, ante la pantalla, puedes observar que hay un juicio en el que posiblemente hoy estás tú y yo estuve un día. Déjame explicarte por qué aquí hay un juicio. Tenemos a Dios, que es el juez justo, lo dice el Salmo 7:11. A Satanás, el acusador, Apocalipsis 12:10, que todo el tiempo acusa a los hermanos, y a nuestro abogado, Cristo, primera de Juan 2:1. Amigo, tú tienes que entender que todo lo que tiene que ver de Dios con los hombres es de manera judicial. Por ejemplo, este es el título que yo he escogido para este video. Si yo a tu abogado resolvió tu causa con todas las garantías y libertades, ¿por qué sigues condenado? ¿Por qué sigues condenado? Déjame explicarte. En primera de Juan 2, primera carta de Juan 2, del 2 al 1, el apóstol le escribe a la iglesia y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, amigo incrédulo o religioso, Cristo ya te salvó en la cruz del Calvario. A ti, lo que te condena a la muerte en el infierno es tu incredulidad al Evangelio. Cristo se interpuso en este juicio para darte salvación eterna a ti, solo que tú aún no decides creerlo. Y es por eso que la salvación no se hace efectiva en ti. Ahora, aquí te pongo un ejemplo del mundo y de las religiones. El mundo te dice: ¿por qué estoy condenado? ¿Por qué yo estoy condenado? El apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado, el pecado es una infracción a la ley moral de Dios. Y existen dos decretos condenatorios para todo alma que peca, dictado por nuestro juez Dios, juez justo. El Señor dice en Ezequiel 18:4: he aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, por lo cual un solo pecado que hayas cometido en tu vida ya te condenó a morir en el infierno, en el lago de fuego. Un solo pecado. Y si tú no crees en el Evangelio de Cristo, morirás en tus pecados. El Señor lo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ya Cristo te salvó. Ya Cristo lo hizo todo. Tú no tienes nada que hacer que solamente creer el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo esto para la justificación ante el Padre. A todo aquel que cree en esta bendita obra tiene salvación eterna. La salvación no se pierde. Ahora, los que están en el mundo te dicen: al final todos iremos, típico, al final todos iremos al mismo hueco cuando se acabe la vida. Y no es así. El Señor nos narra muy claramente qué sucede con las almas incrédulas y con los que tienen fe en el Evangelio. Por ejemplo, nos narra en Lucas 16, del 19 al 31, una historia muy real, que es la historia del rico y Lázaro. Dos almas, una que tenía fe, que creyó, y uno incrédulo. El rico lo tenía todo en este mundo, pero no tenía lo más importante, que era la fe para ser salvo. Y abrió sus ojos en tormentos en el lago de fuego. Y ahí ocurre una narración para que los que estamos vivos aún en el cuerpo físico tengamos una idea de qué es lo que depara a las personas, a las almas no arrepentidas en el infierno. Aquel rico hoy está en el infierno, esperando que llegue el día ante el gran juicio del trono blanco.
y le decía a Abraham, que es el padre de la fe, que mandara a Lázaro, que fue el que fue el lugar de consolación por su fe, a que mojara la punta de su dedo en agua y lo pusiera en su lengua, porque estaba atormentado en aquel lugar de fuego. Es decir, todas las almas que van al infierno o que están en el infierno, hoy día se están lamentando eternamente por no haber creído una sola vez en el Evangelio. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y este es el conocimiento de la verdad, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Tu abogado ya te salvó. ¿Por qué sigues condenado? Además, déjame explicarte que como dicen los que están en el mundo, que al final todos iremos al mismo hueco y nadie sabe cómo es el infierno. Bueno, todo no se acaba con la muerte del alma, mi amigo, no. No es tan sencillo, ahí comienza la eternidad. Mira, en Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo perfecto en su momento y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el alma, sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios. Tú tienes vida eterna y yo también. Solo que por tu incredulidad pasarás a existencia eterna en el infierno y después en el lago de fuego. Eso es lo que Dios quiere que tú evites, que tú no llegues a eso. Por eso ya te salvó en la cruz. Él cargó tus pecados, los míos y los de todo el mundo, como dice la primera carta del apóstol Juan. Entonces, para que entiendas por qué tenemos eternidad en el alma, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre, cuando fue a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Un día nuestro espíritu murió. Y ese es el que tiene que volver a nacer. Porque cuando muere tu espíritu por el primer pecado cometido, solo uno, ya te condena al infierno y nos separa del amor del Padre. Y ese espíritu es el que tiene que volver a nacer antes de que llegue tu muerte física. Porque el día que te sorprenda la muerte, ahí se decide el destino de tu alma. Ahí se decide. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos. Y una persona con su espíritu muerto no puede ver el reino de Dios. Va a la condena, va al infierno. En Juan 11, en Juan 11:25, Juan 11:25, un momento, lo tengo acá. Juan 11:25 al 27, el Señor Jesucristo prometió vida eterna a todo aquel que cree en el Evangelio. Vida eterna, no una salvación que se pierde por pecar, como dicen las religiones, ya que todos somos pecadores. Isaías 64, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es decir, nuestras obras no facilitan ni promedian en esta salvación, porque todo lo hizo Cristo. Él solo decidió poner su vida por todos nosotros y luego la tomó para nuestra justificación ante su Padre. Pero fíjense qué maravillosa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Son las promesas maravillosas de nuestro Señor a todo aquel que cree, no a todo aquel que hace. Tú no tienes que hacer nada, tú solamente tienes que creer, mi amigo. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existe otra manera, mi querido amigo, de que tú te ganes la vida eterna si no es a través de tu abogado, nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que creer con fe lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años para que el Señor te selle con el Espíritu Santo, que es las arras, es la promesa que tenemos hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que Cristo venga por su iglesia. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ya Cristo cargó tus pecados. Tú solo tienes que creerlo para que sea efectiva esa salvación en ti. No lo quieres creer, en tus pecados morirás. Así tal cual lo dice el Señor. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O Juan 10, del 28 al 30. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Has pecado? ¿Has pecado siendo salvo? No perecerás jamás. Ningún pecado te condena hoy día, querido amigo. Lo que condena a las almas al infierno es la incredulidad al Evangelio. La incredulidad al Evangelio. Tú tienes que, para que me entiendas bien, el Señor Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, realizó un plan de salvación para todos los seres humanos, porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos merecemos el infierno. Tú, yo, todos merecemos la condena en el lago de fuego. No hay justo ni uno, como está escrito. Por lo cual, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y el Señor envió, se despojó de toda su gloria y se hizo carne por ti y por mí. Mira, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1:15, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento no es como las religiones acostumbran a decir: arrepiéntete de tus pecados. No, amigo. Tú no tienes que arrepentirte de tus pecados, porque todos tus pecados y los míos ya fueron cargados en la cruz del Calvario. Ya Cristo quitó el pecado del mundo. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eliminado. Está borrado el pecado del mundo. ¿Qué te condena? Tu incredulidad. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y de qué tengo que arrepentirme si ya el pecado se quitó? Tú tienes que arrepentirte de lo que tú eres. Un pecador, un emanador de pecados, que no podrás dejar de pecar en toda tu vida, quieras o no, contra Dios. Y que un pecado es una infracción a la ley moral de Dios, una infracción a la ley moral de Dios. ¿Entiendes? Tú tienes que reconocer en qué posición tú estás ante Dios. Reconocer tu incapacidad, que estás moralmente corrompido, con tu alma condenada a morir en el infierno por haber pecado y espiritualmente muerto. Así le dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo y tienes que arrepentirte de lo que tú eres. Tú, un inmundo y perverso pecador, que tienes tu espíritu muerto y que ya vas rumbo al infierno. Y entonces, cuando tú realices el arrepentimiento y te reconoces como estás ante Dios, tú bajes ante Dios. Que tú no tienes que aceptar a Dios en tu corazón, a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Arrepiéntete de lo que eres para que Él sea el que te justifique y te acepte a ti. Ya sabes lo que es arrepentimiento, la palabra en griega es metanoia. Y el Evangelio que tienes que creer con fe. La fe es certeza y convicción. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no viste cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pero esa fe en su obra sacrificial que Él realizó por ti, es la que Dios solamente te toma en cuenta para bautizarte con el Espíritu Santo y darte vida eterna. Lo que tienes que creer para ser salvo: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para nuestra justificación ante el Padre. Mira, amigo, aquí te dibujé, como acostumbra la gente,
cuando mandan estos emojis de asombro, de susto. Si tú un día no te vistes así, si tú un día no te viste espantado y el rumbo que llevaba tu alma, tú, si no te vistes así en algún momento, realmente estás engañado y no has nacido de nuevo. ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo soy salvo? Arrepintiéndote y creyendo en el Evangelio. Arrepintiéndote de lo que eres. Y que aunque no quieras, vas a pecar toda tu vida. Vas a pecar contra Dios, lamentablemente, no queriendo o queriendo. Sí, el pecado, nuestras inmundicias de la carne no son quitadas cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son nuestras inmundicias? Nuestros pecados. Lamentablemente, seguiremos siendo pecadores. Entonces, como te estaba explicando, somos imagen y semejanza de nuestro Padre. Somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando cometemos nuestro primer pecado, nuestro espíritu muere. Y simplemente somos un ser guiado por las emociones de nuestro alma y nuestro cuerpo que está vivo aún. El cuerpo morirá un día, el cuerpo físico, porque somos polvo. Y el alma tiene solo dos destinos donde ir, o es al cielo o es al infierno. Al cielo, justificado por Cristo, un pecador justificado por Cristo. Al cielo, un pecador que nunca se arrepintió y creyó en el Evangelio. Estos somos nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Muy bien. Ahora, en Apocalipsis 20:11 también está descrito perfectamente cómo es el infierno y el lago de fuego en que serán echadas todas las almas incrédulas un día. Todos los que están hoy en el infierno, lamentablemente, ya no tienen regreso. Ya morirán eternamente en las llamas, sintiéndolo todo, padeciéndolo todo, sufriéndolo todo, porque el alma tiene existencia eterna. Eclesiastés 3:11. En cuanto a las religiones engañadas, las religiones que dicen que no son pecadores, que ellos se arrepienten de todos sus pecados, ni siquiera se acuerdan del pecado que cometieron ayer, porque sí, cometiste pecado. Yo acepté a Cristo como mi Salvador en mi corazón. Eso es una obra, yo estoy aceptando a Cristo. Eso es obras. Y por las obras nadie será justificado, sino por la fe. La salvación hay que cuidarla con temor y con temblor. ¿Viste que sí se pierde? Hay que cuidarla con temor y con temblor. No, amigo mío. En Filipenses 2:12, capítulo 2, del 12 al 16 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Y en el original griego, el interlineal, original griego dice: trabajad en su salvación con temor y temblor. Bueno, ¿cómo yo trabajo en mi salvación con temor y temblor? De esta manera: predicándote el genuino evangelio, no transformándolo en mis concupiscencias. Este es el evangelio que tienes que creer para ser salvo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Me estoy ocupando en mi salvación. ¿Cómo no te voy a predicar a ti, a un perdido, lo maravilloso de la obra de salvación de nuestro Señor? Tan fácil, sin hacer y sin dejar de hacer, solo por creer, solo por fe. Escuchen, religiosos, trabajad en su salvación con temor y temblor. No cuidarla con temor y temblor. No tienes que cuidar nada, porque es un don inmerecido. Nosotros no merecemos la salvación, nosotros merecemos el infierno. ¿Entiendes? Entonces, ¿sería un mentiroso Dios que un día te selle con el Espíritu Santo y al otro día cuando peques te quite el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el Señor? Lo estás haciendo un mentiroso.
Él prometió vida eterna. Y esa vida eterna no se pierde. Ni nadie las arrebatará de su mano. Su Padre, que es mayor que todos, se las dio. Por eso digo que nadie las arrebatará de su mano. ¿Entiendes? Entonces, si cometes pecado, otra de los versículos que las religiones utilizan para decir que esta salvación tan maravillosa se pierde. Si cometes pecado de muerte, pierdes la salvación. ¿Sabes tú lo que es el pecado de muerte? ¿Sabes tú, un muerto? Perdona que te lo diga. ¿Sabes tú, un muerto, lo que es pecado de muerte? Ya tú estás muerto. Ya tú estás muerto. Tú lo que tienes que hacer es nacer de nuevo, amigo. Sí. Tú tienes que nacer de nuevo. No cometer pecado de muerte. Te repito, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y tú estás muerto para Dios, espiritualmente. El pecado de muerte es un castigo terrible que comete el salvado. Sí. Tú tienes que leer, eso lo ves en Juan 5:16, pecado de muerte. Pero si lees 1 Corintios 5:5, el apóstol Pablo nos explica qué sucede con el pecado de muerte. El tal sea echado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El espíritu sea salvo en el día del Señor. Dios a todo el que recibe por hijo castiga y lo azota. Y tanto que lo azota. Pero si un hijo de Dios confiesa su pecado y se aparta, nuestro Padre nos perdona. Ahora, si te das licencias para pecar siendo salvo, licencias y licencias, y estás dando un mal testimonio ante los incrédulos, viene el azote del Padre. Te puedes enfermar, puedes perder tu empleo, caes en lo más bajo. Pero si aún tú persistes en el pecado, persistes y sabes que es un azote de tu Padre y continúas insistiendo en ese pecado, el apóstol dice, por el tal no pidan más. No pidan más, porque sabemos lo que viene. Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? En el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, llega el pecado de muerte. Llega el severo castigo de Dios. Se acabó tu carrera por las coronas, salvado al cielo, para que no sigas dando un mal testimonio ante los incrédulos. Y se va al cielo. Le quita la vida física. Le llega una enfermedad de muerte. Tiene un accidente. Cualquier cosa puede ocurrirle. El más severo de los castigos de nuestro Padre es finalizada tu carrera por los méritos y corona. En fin, no lo estás haciendo como genuino salvado que eres, como parte de la iglesia de Cristo. ¿Entiendes tú, amigo religioso, cuál es el pecado de muerte? ¿Sabes cuál es el pecado de muerte ya? El pecado de muerte es para los salvados, no para los perdidos. Ustedes aún, lamentablemente, todavía están muertos. Y lo que tienen que hacer es arrepentirse de lo que son. Arrepentirse. Inmundos y perversos pecadores. Que sus pecados, ustedes todavía no han creído en el Evangelio, en lo que hizo Cristo por ustedes, para que sean justificados y entren por la puerta estrecha. Para que entren al reposo del Señor. Yo estoy en el reposo del Señor. Yo soy un genuino salvado. Mi obra es esta. No dejar de predicar el Evangelio a toda criatura. Lo que no hacen hoy en día tus religiones. Siempre hay un pero. Siempre hay sí, pero. Siempre. Nunca te predican el Evangelio tal cual es. El Señor nos dijo a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que en Él cree y fuere bautizado, será salvo. El que no lo crea, será condenado. Bautizado con el Espíritu Santo. Mira, amigo, es un instante. Cuando tú te arrepientes y crees en el Evangelio, es un instante, enseguida. Ese momento de fe el Señor lo utiliza para justificarte, porque no quiere que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya sabes? ¿Ya sabes qué es lo que tienes que hacer para ser salvo? ¿Ya sabes que tu abogado pagó toda tu deuda y que tú en este momento estás libre
¿Por qué sigues condenado? ¿Por qué sigues en la condena? Arrepentíos y creed en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que tienes que creer con fe para que seas salvo. Dios los bendiga y espero que haya sido de bendición este video que realicé modestamente para ustedes. Y amigos religiosos, dejen de estar engañados, dejen de estar perseverando, guardando santidad, arrepiéntanse y crean en el Evangelio para que el Señor los selle con el Espíritu Santo, ahora que tan cerca e inminente está el arrebatamiento de la iglesia. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.